Pero la gente quiere saber cómo están los bolsillos, porque cada vez podemos comprar menos con nuestros ingresos. ¿Quiénes los tienen? Porque otros tienen que cachuelearse. Estamos en el estudio con Jorge González Izquierdo, pero antes quiero compartir con ustedes algunos datos que son importantes para la conversación posterior. Costo de vida en el Perú. Estamos hablando de inflación. Eso es lo que significa. ¿Cuánto más nos cuesta? Y la proyección a fin de año, según la fuente del BCR, que es la fuente, digamos, a la que tenemos que creer muchísimo más, la inflación a fin de año se proyecta a 6.4%. El nivel más alto en 24 años es la inflación anualizada de mayo a mayo, es decir, se toma el año completo, la proyección 8,09%. Y para el próximo año se proyecta una inflación de 2,5%. Lo que me explicaba el doctor González Izquierdo es que los precios se quedan arriba, solo que suben un poquito menos. Esa es la proyección para el próximo año, así que las cosas andan sumamente complicadas. Pero seguimos, además del costo de vida, con lo que ha ocurrido con el tema de la minería. El Perú es un país minero, todos sabemos que los conflictos, la falta de resolución de los mismos, nos ha generado un problema muy grande en los ingresos totales al país. El sector minero metálico ha tenido como proyección un crecimiento de 2,9%, que es muy poco de lo que hubiese podido tener si las condiciones eran más favorables, no solamente a nivel exterior, sino a nivel interno. Y el pronóstico de la inversión minera para este año tiene una caída de casi 5%, es decir, 4,9%. Volvemos a tener la fuente del BCR. En tercer lugar, que esto también nos interesa a todos, vamos a hablar del tema de los combustibles, porque hay rangos impresionantes de costo de combustibles. Por ejemplo, la de 84, que ya va a desaparecer, pero este rango de precio por galón va de 14.69 a 22.69. En el caso de la gasolina 90, va desde 16 a 26.15. Ese es el rango. Usted puede encontrar aquí o allá, pero ese es el rango de precio. La de 95 entre 21.91 y 30.69. En el caso de la 97, de 22.19 a 29.89. La de 98, de 23.89 a 31.59 el precio por galón, todas ellas. Y en el caso del diésel, entre 15.19 y 20.97 de precio por galón. Es decir, los rangos están más o menos de 10 soles aproximadamente. Yo les había comentado que estaba con Jorge González Izquierdo aquí en Punto Final. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por venir al estudio. No, a usted, gracias por invitarme. Después de una larga pandemia, sí, ¿no? Primera vez que me acepto ir a un set después de casi 3 años. Yo agradezco la deferencia, Jorge, y además estamos con la distancia apropiada y con las vacunas apropiadas también. A ver, tenemos un contexto exterior desfavorable, pero tenemos dentro del país un contexto muy desfavorable que tiene que ver con menos ingresos por la cantidad de problemas que tenemos y la proyección de inflación, ¿no? Sí, mira, el problema con la inflación, Mónica, es que las cifras no son muy alentadoras por dos razones. Si bien es cierto que la inflación de hoy es producida básicamente por la inflación del mundo. Sí, ¿no? Claro. Pero internamente ya está pasando dos cosas que hay que decírselo a la ciudadanía. Primero, lo que empezó como una inflación focalizada, como tú lo has visto ahora, así es, en alimentos y combustibles, se está comenzando a esparcir en la economía ya. Se está comenzando a propagar al resto de bienes y servicios. Y eso hace que la inflación sea más difícil eliminarla o bajarla. Y hay algunos bienes y servicios que incluso han podido subir entre 20 y 30%. Sí, claro. Eso es lo que me dicen las amas de casa, las personas que manejan claro, el presupuesto, en forma ¿no? unitaria, ¿no? Así es. Y lo segundo es que lo que tiene la gente, el ciudadano de a pie que nos está viendo, lo que tiene aquí en la mente que se llama expectativas de inflación en el futuro, están así, mira, Mónica. La gente está comenzando a esperar más inflación en el futuro. Y eso también hace bastante más difícil
controlar y bajar la inflación. ¿Y está esperando más porque ve el registro de la inflación? Claro, o porque voltea así y mira lo que está pasando y voltea atrás y ve cuánto ha subido en el pasado reciente, ¿no? Entonces el Banco Central y cualquier banco central ante esa realidad tiene que responder con garrote. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y cuál es el Perú. garrote y qué efecto tiene? Subir la tasa de interés de referencia, y el efecto es que se espera que las tasas de interés de corto, mediano y largo plazo suban. ¿Qué significa eso? Dirás tú, la gente que me está viendo. Claro, eso es importante decirlo. El costo de endeudamiento, por ejemplo, el costo de endeudamiento, o sea, me voy a pedir prestado plata a una institución financiera, sea un banco, caja municipal, caja rural, financiera privada o cooperativa de ahorro y crédito, el costo de financiamiento está así. Está así. Y va a ser inalcanzable. Y esto, entonces, digamos, ¿por qué lo hace el Banco Central? No lo hace de mala gente, sino que es la forma en que tú en tibias moderas el gasto de la gente. Porque como decía un profesor mío de hace muchos años, Mónica, Milton Friedman, decía, si un precio sube, es porque alguien compra. Ningún precio sube. Mira, si tú tienes un producto que nadie te compra, no estás pensando pues en subir precios, más bien estás pensando en hacer ofertas, cómo haces atractivo, bajar. Pero cuando tú ves que un precio sube y sigue subiendo, es porque alguien compra. Entonces, ese poder de compra hay que comenzar a entibiarlo. Y eso es lo que hace el Banco Central, subiendo su tasa de interés, ¿no? Y eso afecta directamente, digamos, a la producción, el empleo y los ingresos. Pero también a la clase media, que es la más, digamos, empobrecida de los últimos tiempos. Es decir, ha crecido la pobreza en general, pero en particular ha afectado a la clase media. Te voy a dar dos datos también. Todos los datos que te estoy dando, Mónica, son oficiales. O es INEI o es Banco Central. Correcto. Te voy a dar dos datos del INEI que ha pasado un poco desapercibido ante la opinión pública. 2019, antes de la pandemia, pobreza en el Perú, monetaria, pobreza en el Perú, 20% de la población. Sí. Año de la pandemia, 2020, subió a 30%. 10% más. 2021, post pandemia, bajó a 26, pero no regresó a prepandemia 20, bajó a 26. Estamos con 26% de pobreza ahora. Pero algo más que eso sí ha pasado desapercibido es que el INEI dice, pero el no pobre vulnerable, que es aquel, si esta es la línea de la pobreza, así un poquito por encima. En la línea de flotación. Cualquier shock lo vuelve pobre, ¿sabes cuánto está? 34% de la población. Si tú sumas 26% de pobre más 34% de no pobre vulnerable, llegas a 60% de la población que está en una situación o de pobreza o de muy cerca a la pobreza. Y el manejo que está haciendo economía. Esa es una realidad. Terrible la cifra, pero es el manejo que está haciendo el Ministerio de Economía frente a todo el ruido político, frente a la circunstancia externa, frente a lo que nos acaba de señalar de engrosamiento de la línea de la vulnerabilidad del ciudadano común y corriente. Es decir, ¿está haciendo lo que debe o está haciendo lo que puede en términos políticos? Esto más que del Ministerio de Economía y Finanzas es de todo el gobierno, porque es política económica y social de todo el gobierno. Ahí agarras al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Comercio. Es transversal, Mónica, la responsabilidad. Entonces, ¿quiénes son responsables de estas cifras que he dado? Son los gobiernos en forma transversal, en forma completa, ¿no? No es solamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en todo caso, ¿qué es lo que se puede hacer en una circunstancia como esta? Porque lo cierto es que la gente está más pobre, tiene menos plata en el bolsillo, la deuda es más cara. O sea, mira, ¿cómo de alguna manera se puede confluir? Voy a decir algo que también grafica mucho la situación de la clase media, sí, que nos preocupa. En el Perú... Porque es la que produce. Claro, pues. En el Perú,
no solo de ahora, sino ya de años atrás, la clase media es más propensa a volverse pobre que volverse rica. Y lo vuelvo a repetir, es más propensa de volverse pobre que de volverse rica. Esa es la naturaleza, la esencia de cómo está configurada la situación de la clase media aquí en nuestro querido país. Y eso hay que cambiarlo, pues eso no puede seguir así, ¿no? El ministro de Economía insiste en señalar que esta exoneración del IGB ha bajado precios, pero la realidad nos dice una cosa distinta. No sé cuál es su percepción. Lo voy a poner así también. Mira, Mónica, es como si una persona, González Izquierdo, le da un dolor de cabeza muy fuerte, me voy al médico. Y el médico me dice, González Izquierdo, tu dolor de cabeza es porque tienes el hígado enfermo. Yo te voy a tratar del hígado y poco a poco tu dolor de cabeza va a desaparecer. Entonces yo le pregunto, ¿y en cuánto tiempo me va a tomar ese proceso? 6, 12, 18 meses. Oiga, yo le voy a decir, doctor, un ratito. Pero yo no puedo estar pues 6, 12, 18 meses con el dolor de cabeza que me mata. Claro. Tiene usted que darme alguito para moderarlo. El doctor, mientras me cure el hígado. El doctor que va a curar la inflación es el Banco Central de Reserva del Perú. Y le va a tomar, como vemos su proyección, este año y parte del otro. Punto. Pero el doctor que me va a recetar mis aspirinas para que me baje el dolor de cabeza, no para que me cure, porque el que me cure es el hepatólogo, el del hígado, pero para que me baje y me haga más fácil la vida mientras el tratamiento hace efecto, es el gobierno del presidente Castillo. Y el gobierno del presidente Castillo tiene que tomar medidas, ¿no?, transitorias, temporales, pero que ayuden a los sectores más vulnerables a poder sobrevivir esta difícil situación. Por ejemplo, lo que acaba de señalar o anunciar es que van a hacer un fondo de ollas comunes. Es decir, esto, más allá de el titular que pueda generar y lo importante que pueden ser las ollas comunes, ¿va a tener algún efecto? Mira, ahí hay dos enfoques para tratar eso, del gobierno del presidente Castillo. O tú vas a ayudar al comprador, es decir, le bajas los precios a González Izquierdo que va a comprarse un kilito de pollo, o vas a actuar sobre el vendedor. Son dos tipos de políticas diferentes. ¿Y cuál debería ser? Lo que ha hecho el gobierno del presidente Castillo es tratar de bajar los precios al comprador. ¿Cómo? Eliminando el IGB a 5 alimentos, reduciendo el selectivo al consumo hasta 90% a 4 o 5 combustibles, ¿no? Es meter algunos productos al fondo de estabilización de precios, en fin. Que no está dando los resultados esperados, Mónica, como tú bien has dicho. No está dando, y tiene un costo. Según he visto por ahí unos estimados, lo que ya... las medidas estas de eliminar el IGB, reducir el selectivo, estas cosas, ya estaría sumando, oye, cerca de alrededor de 2.000 millones de soles. Sin resultados. A eso, con escasos resultados. Entonces, a veces la gente dice, ya, pero si eso no está funcionando, ¿qué se puede hacer? Mi propuesta es, y no solo la mía, sino que es la que muchos países hacen en el mundo, es hacer transferencias monetarias, billete a quien lo necesita. O sea, directamente en el nicho. Así es. Es decir, darle la plata a Juanito Pérez. Así es. Por ejemplo, si el gobierno está en la capacidad de dar un nuevo bono, pero muy focalizado, que vaya a quien lo necesita de verdad, y no como los bonos anteriores que le llegaba a mucha gente que no lo necesitaba, porque los recursos ya se han escaseado. ¿Y a cuántos bonos se han dado? ¿Como 6? 6. De ese tipo, ¿no? Entonces, que lo haga. Si no está en esa condición, que no lo haga. ¿Y qué se puede hacer? Pero para estar en esa condición tienes que tener un registro absolutamente pertinente, porque si no ha dado resultados y se ha diluido en el pasado, ha sido porque no hay un buen registro. Así es. Yo espero que después de 2 años algo se habrá aprendido, ¿no? Entonces se puede hacer transferencias monetarias, Mónica, a ollas comunes. ¿Y eso qué generaría? ¿Cuál? ¿Lo de bono? Darle la transferencia directa, es decir, a diferencia de exoneración de IGB. De que cuando tú bajas el IGB, por ejemplo, al pan, a los fideos, al azúcar, etcétera,
Yo te pregunto, Mónica, y le pregunto a todos los que nos están viendo, ¿quién compra pan? ¿Quién consume pan? Todos. Todos, pues. El rico, claro. El de la clase media y el pobre. Así es. ¿Quiénes compran azúcar? Todos. Todos. ¿Quiénes compran fideo? ¿Quiénes compran pollo? O sea, ahí tú estás gastando tus balas, que las tienes escasas, en gente que no lo necesita. En cambio, cuando haces la transferencia monetaria, por ejemplo, a ollas comunes o a comedores populares, llegas a quien lo necesita. Porque la gente de clase media o de cierto nivel de ingreso hacia arriba no va pues a comer un almuercito a una olla común. Pues. También es temporal. Tienen que ser temporales. Mientras el doctor que me cure el hígado me baja el dolor de cabeza, comienza a hacer su efecto, su receta. Temporal, no permanente. Yo creo que eso sería un mejor enfoque. Ahora, una situación que también, aunque parezca, digamos, circular, que ha afectado, porque habían proyectado los economistas, no sé si usted coincide o no, el hecho de no ir a Doha, que la selección peruana no vaya a Doha, la proyección que habían hecho los economistas respecto al Producto Bruto Interno, es decir, que podía haber crecido 1%, ¿es verdad o es mentira? No, eso es una exageración. Una exageración. No, que iba a tener un impacto, el impacto era temporal, transitorio, ¿no? Sí. Pero de ahí a que el PBI crezca, pues 3, 4, ni hablar. Quería preguntárselo porque he escuchado a varios en un análisis en ese sentido, ¿no? Que es parte de lo que se habría podido obtener en una circunstancia determinada. Seguramente están cometiendo un error grave, que es sobreestimar, lo voy a hablar un poquito técnico, sobreestimar el valor del multiplicador del gasto. ¿No? Eso no. Me queda claro. Y la banda de precios de combustibles que, digamos, ya se han fijado que van... Bueno, eso es algo que... así funciona el Fondo de Estabilización de hace mucho tiempo, ¿no? Ahí te fijan un máximo, te fijan un mínimo y te lo van reajustando también, de acuerdo a cómo se mueve el contexto internacional. Pero lo que hemos visto, digamos, en la proyección, esos rangos que hay de casi 10 soles... Estos rangos de acá que tú has mostrado, Mónica, es lo que... Es que mira, el mercado del combustible no es homogéneo, no es segmentado. Entonces, por ejemplo, un grifo en La Molina, un grifo en San Borja, no te cobra lo mismo que un grifo en Comas o un grifo en la periferia. Pero no me imaginé que la diferencia fuera tan grande. Claro, ¿por qué? Entonces, tú dirías, oye, González Izquierdo, pero si tú ves que en este grifo está 10 soles y en este grifo está 6 soles, ¿por qué no te vas a comprar acá? Pero si me queda a eso voy. a 20 kilómetros ya me los gasté. Pues. Hay costos de transacción muy fuertes, Mónica, que evitan que hagas el arbitraje y uniformices precios. Entonces, esos precios tienen esos costos de transacción que pueden ser la distancia, la seguridad también. De repente es una zona movida, por ahorrarte unos soles no te vas a jugar la vida o tu seguridad. Claro que sí. Entonces, esos costos de transacción... Ahí uno tiene que hacer una evaluación de costo-beneficio. Son los que evitan de que esas diferencias desaparezcan en el tiempo. Ahora, sobre gasolina, que también es importante, a partir del 1 de julio van a haber solamente 2 tipos de gasolina. Regular y premium. Pero... a una le suben un poquito el octanaje, a la otra le bajan el octanaje. Dicen que va a ser 96, 91, ¿no? Sí. Digamos, ¿qué beneficio hay en ese sentido? ¿Es bueno o malo? No, sí me parece, nos estamos uniformizando con el mundo. El mundo, o sea, ¿el mundo es así? El mundo desarrollado es así. Y no, yo no creo que con el tiempo... No, eso nos uniformizamos y no tiene mayor impacto, Mónica. Con el tiempo. Y de repente, en el muy corto plazo, puede a algunos fastidiar, a algunos beneficiar. Pero en términos generales es una buena medida, digamos. Sí, yo no la considero una medida. Vamos a hablar de otros factores que son importantes también para el costo de vida, pero si me permite, Jorge, vamos a una pausa y regresamos. Ya volvemos. Por eso seguimos con el economista Jorge González Izquierdo aquí en Punto Final. Le agradecemos nuevamente estar en el Día del Padre. Además, feliz Día del Padre. Un abrazo especial y sabemos que ha hecho el esfuerzo en venir y se lo agradecemos porque es importante conocer exactamente frente a qué estamos. Habíamos dado algunas proyecciones en el tema minero, pero tenemos claro
que en cifras reales la cosa es mucho más grave todavía. ¿Qué está pasando con la paralización de Bambas? ¿Qué está pasando en términos generales con ese rumbo en relación a la economía nacional, no? Mira, Mónica, según cifras del INEI oficiales, febrero de este año, marzo de este año y abril de este año, que es la última cifra oficial que se tiene, la producción de solo el sector minero, metálico, ¿no? De solo el sector minero, ha decrecido. O sea, en vez de que crezca, está en rojo, en vez de que crezca, ha estado así, ve. En abril ha superado el menos 4% de crecimiento. O sea, ya van 3 meses seguidos que el sector minería... ¿Y eso en plata, en millones, qué significa? No he hecho el cálculo, pero te digo que el sector minería, solo el sector minería, te pesa el 11% del PBI según el INEI. 11%. 11, tremendo peso que tiene. Claro, y si baja, quiere decir que golpea el PBI, ¿no? Golpea el PBI, pues fuerte. Entonces, eso es una realidad. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué? Tiene varios factores, pero uno de los principales es lo que estamos viendo acá. Claro. La inestabilidad política y social que se está viviendo en torno a los grandes proyectos mineros. Ahora, deja de ganar, digamos, el Estado por la paralización, tampoco hay canon y finalmente tampoco hay una cantidad de impuestos importantes para hacer todo lo que se tiene que hacer. Claro, porque al caer el PBI se afecta la recaudación global de la economía, ¿no? Entonces, y eso refleja, Mónica, la poca capacidad o incapacidad del gobierno actual de encontrarle solución adecuada y rápida a los conflictos sociales. Ahora, el gobierno al final ha llegado, pero lo único que ha hecho es, digamos, hacer una especie de tregua, pero como un árbitro que no inclina balanzas. Y hablan de que tienen que ponerse de acuerdo los empresarios con las comunidades, pero lo cierto es que todos estamos sufriendo por eso. Sí, claro. La caída de este comportamiento del sector minero, un trimestre seguido, por supuesto que impacta. Pero es falta de manejo, es digamos, política equivocada, o es ineficiencia en el manejo de la resolución de conflictos. En el manejo de la resolución de conflictos, creo yo. Sí. Y en el tema de la inversión privada y pública, en términos también de cifras reales, ¿qué ha pasado este año? Mira, la inversión privada en años normales te pesa alrededor de 20% del PBI, o sea, un poco más. ¿Ya? Y la inversión pública, que mucha gente piensa que la inversión pública es la que pesa en el Perú, no. La inversión pública te pesa 6 o 7% del PBI. O sea, la inversión privada pesa mucho más. Piensa que la inversión pública, porque hay harta ratería también, el tema de la inversión pública. Y es lo que se conoce, ¿no? Eso es lo que se conoce. Así es. Pero en el caso de la empresa, de la inversión privada... Mira lo que está pasando. Sí. El principal determinante de la inversión privada en cualquier país del mundo, en este caso el Perú, son las expectativas que los inversionistas nacionales y extranjeros tienen sobre el futuro inmediato e inmediato del país. Así es, en términos no solo económicos, sí, claro, sociales, políticos, institucionales. Y en base a esas expectativas es que la inversión privada o crece poco, no crece o crece mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dice la realidad? Ya han salido cifras para el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, primer trimestre, cifras del Banco Central de Reserva. ¿Qué te dice? Que la inversión privada te creció 0.8%. O sea, no solo no creció, sino bajó. No, creció más. Creció 0.8%, okay. Poquito. ¿Y quién produjo ese crecimiento? Una inversión minera de 5.7 y una inversión no minera de 0.3. Entonces, tú dirás, uy, un momentito, pero si acabamos de ver que el BCR está diciendo que la inversión minera... Ha caído, casi 5%, dice. Este 5.7 que ha registrado el Banco Central en el primer trimestre de este año, yo pienso que creo que es el rezago de las inversiones de grandes proyectos mineros que vienen desde el 2018. Tú sabes que o sea, no es nuevo, sino lo que venía proyectado. Lo que venía, ya el conchito, lo que falta para que se acaben esas inversiones. Pero se acaba el conchito y... Ahí viene el problema. Yo
en el partidor, no hay en el partidor grandes proyectos mineros, Mónica, y eso preocupa. O sea, ¿y la proyección que usted ve a fin de año en términos mineros es la misma? Yo te diría, hay que esperar de cómo el gobierno del presidente Castillo se comporta, y sobre todo lo que va a anunciar el 28 de julio. Ha dicho que va a haber sorpresas. Por eso, es muy importante eso. Y en términos de la inversión pública, sí, ¿qué te dice la realidad? A ver, no las proyecciones, sino la realidad. Mira, Mónica, miren, amigos. Octubre del año pasado, noviembre, diciembre, enero, febrero de este año y marzo, o sea, 6 meses seguidos, la inversión pública no ha crecido, ha decrecido. Crecimiento negativo, 6 meses seguidos, según el INEI. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Mónica? Claro, habíamos hablado de la inversión privada, es por expectativa, es decir, solo creció 0.8 por lo que quedaba como rezago en la minería y un rubro más. Pero en el caso de la inversión pública... Negativo. Ese te dice la realidad. No es un tema de percepción o proyección, sino que tienen la plata ahí. Gestión del Estado, porque ahí agarras al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, a los tres juntitos agarras ahí. Y justamente estos consejos descentralizados, porque el presidente lo que dice es, yo me reúno, yo voy, yo estoy con los alcaldes, quiero escuchar directamente los problemas de fondo para resolverlos. Parece que no está dando resultado, porque yo siempre digo, más allá de las palabras bonitas, Mónica, lo que importa es lo que yo veo en la calle, en la vida real. Y si la realidad me dice que la inversión pública hasta marzo, 6 meses seguidos, está creciendo negativo, o sea, está achicándose, esa es la realidad, pues. O sea, entonces yo no la puedo desconocer. Entonces tengo que la inversión privada está asícito y la inversión pública está cayendo. Estamos fritos, Garavito. ¿Quién invierte en el Perú? Y para finalizar, o sea, en el mismo sentido va el empleo, porque va junto, ¿no? Claro. O sea, ahorita, no sé, empleo formal, hablamos de ¿qué? ¿20%, 25%? Mira, el INEI acaba de sacar el 15%, o sea, ahorita. Ahorita, sí. Las últimas cifras a nivel nacional. ¿Y sabes lo que dice, Mónica? Que la informalidad hoy día en el Perú está en ha subido de 72% a 76% de la población ocupada, ¿no? 76% está en la informalidad. Por consiguiente, la formalidad está en 24%. O sea, la informalidad ha hecho esto y la formalidad ha hecho esto. ¿Cómo manejamos un Estado en esas condiciones? Una economía. O una economía. Es bien complicado. Claro, pero el Estado, digamos, habla de la formalidad, pero estamos hablando de 76% de informalidad, de ciudadanos que no son incorporados a la posibilidad, pero son parte de la rueda económica también, ¿no? Las últimas cifras del INEI, del último año que termina en marzo de este año. O sea, que en materia de empleo y mirando, por ejemplo, la otra cifra que saca el INEI también en materia de empleo es que, Mónica, nos falta alrededor de 500.000 puestos de trabajo para regresar al nivel prepandemia. O sea, para que me entiendan las personas, claro. Si antes de la pandemia habían 100 personas adecuadamente empleadas, hoy día ha habido una recuperación, pero no he regresado a 100, estoy debajo de 100 hoy. O sea, ni siquiera hemos regresado al nivel prepandemia en materia de empleo adecuado. El INEI estima alrededor de 500.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Y en materia de subempleo, que ha crecido antes de la pandemia y hoy ha crecido, Mónica, en 800.000 puestos de trabajo. Personas subempleadas. Bueno, esa es la realidad. Esa es la Aún realidad. Cuando no es que González Izquierdo, amigo, sea un pesimista, no. Les estoy hablando lo que dice la realidad, las cifras. Pero uno de los mayores problemas es la ineficiencia, la falta de gestión, la falta de decisión adecuada. Y evidentemente en este momento todos los peruanos estamos sufriendo una circunstancia muy compleja, con una
perspectiva difícil. Acá difícil lo de fundamental, lo primero que hay que lograr, Mónica, es que el crecimiento de la economía haga esto. Sí, pero eso se logra con buena gestión, con buenas decisiones. Y mejorando el clima de estabilidad, de inestabilidad política, económica, institucional que estamos viviendo hoy día. Ciertamente. Gracias, Jorge González Izquierdo, por estar con nosotros en Punto Final. Muy amable, que termine el Día del Padre muy bien.